Si, si se empiezas a escuchar mucho ruido o algo de fondo, me dicen porque me puse aquí al lado un ventilador porque haciendo mucho calor. Bueno, y la vez pasada les había comentado que íbamos a revisar hoy el tema de trastornos depresivos, después los trastornos de ansiedad. Nada más que hice un cambio y quería proponerles hoy ver un padecimiento que es como más complejo, lo más grave dentro del área de psicogeriatría. Y esto, como les quería proponer el empezar por este otro tema, porque mm, el prevenir el, el deterioro o mejorar como las condiciones de vida de las personas, eh, muchas de ellas están como dirigidas a prevenir esta enfermedad que es como la más grave de todos, que es las demencias o los trastornos neurocognitivos. Que en específico, cuando hablamos de los trastornos neurocognitivos o las demencias, es, es lo mismo que si estuviéramos hablando sobre la enfermedad de Alzheimer. Mm, La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, los nuevos manuales diagnósticos ya se quitó este nombre de demencias, bueno, en el DSM-5 y en el DSM-5-TR. En el CIE sí se sigue manteniendo este diagnóstico, pero la tendencia, todo el mundo es tratar de utilizar este nuevo término, trastornos neurocognitivos, porque es un, un nombre, un diagnóstico menos estigmatizante. El, Dentro de las demencias, generalmente cuando se habla de demencias, se habla casi siempre de la enfermedad de Alzheimer porque es la primera causa o la principal causa de demencia. El, lo que vamos a ir viendo actualmente sobre la enfermedad de Alzheimer, eh, vamos a ir viendo cómo se identifica, cómo la podemos sospechar, los, las posibles causas. Y también algo muy importante y que creo que a ustedes como trabajadores sociales nos puede ayudar que el mensaje final de esta plática sea que esta enfermedad no tiene tratamiento. Una vez que se instaura esta enfermedad, no tiene tratamiento. Eh, Todo lo que se pueda hacer con para atacar estos padecimientos, todo es de manera preventiva. Y pues aquí también cuando hablamos de trastornos neurocognitivos, demencias o enfermedad de Alzheimer, al final de cuentas sí se requieren muchas intervenciones sociales y familiares porque es pues el padecimiento más discapacitante que existe. Afecta tanto a nivel cognitivo, afecta la memoria, las funciones ejecutivas, prácticamente todas las funciones que requieren un proceso mental se empiezan a ver alteradas al grado de que las personas empiezan a ser dependientes de los cuidados de, de alguien más. Entonces, pues vamos primero como empezando a conocer por qué surgió este nombre para cuando escuchen que alguien habla de Alzheimer, ya sepan por qué surgió esta definición.
Esta paciente se llamaba August Dieter. Fue el primer caso identificado de una, o fue el primero descrito como una demencia, que posteriormente fue denominada la enfermedad de Alzheimer. Y en los antecedentes de August Dieter era la mamá de August tenía crisis convulsivas que iniciaron en la menopausia. Murió de neumonía a los 64 años. Su padre murió de anthrax de garganta a los 45. Tenía 3 hermanos, los cuales eran sanos. No había historia familiar de alcoholismo o trastornos mentales. August nunca había estado enferma, vivía bastante feliz. Todo esto está muy interesante porque fueron notas, fueron las notas originales del doctor Alzheimer, que posteriormente a esta enfermedad le pusieron su nombre. Ahorita hablo un poquito más del doctor, pero todo esto fueron notas que se encontraron en sus archivos. August nunca había estado enferma, vivía bastante feliz, casada desde 1873, con una hija sana y sin haber sufrido abortos. Era una persona amable, trabajadora, tímida y ligeramente ansiosa, y no había datos que hicieran pensar que ella y su esposo tuvieran una enfermedad sifilítica, que era una enfermedad muy prevalente a principios de 1900, que fue cuando fue atendida por primera vez por el doctor Alzheimer. Aproximadamente el 18 de marzo de 1901, August empezó a sufrir un delirio de que su marido se veía con una vecina. Poco después empezó a tener problemas recordando cosas. 2 meses más tarde cometía serios errores al cocinar y caminaba constantemente y sin descanso por la casa, sin una razón aparente. Poco a poco se volvió indiferente a todo y perdió el sentido del valor del dinero. Esos síntomas empeoraron progresivamente. Creía que un maquinista que frecuentaba su casa lo perseguía. Pensaba que todo el mundo hablaba sobre ella. En ocasiones se aterrorizaba al pensar que estaba muriendo y temblaba violentamente. Llamaba a los timbres de sus vecinos sin una razón. Era incapaz de encontrar objetos que ella misma había guardado. Y en 1901, August, a la edad de 55 años, fue internada en el Hospital Psiquiátrico de Frankfurt, en Alemania, y fue atendida por primera vez por el doctor Alzheimer. De hecho, el doctor Alzheimer en ese entonces estaba estudiando psiquiatría, apenas era estudiante, y estas fueron como las primeras, esta fue la primera historia clínica que le hizo, como el primer interrogatorio que le hizo a la paciente. La describe que se sienta en la cama con una expresión de desamparo. Le preguntó cuál es su nombre. Le contestó que August. Su apellido, August. ¿Cuál es el nombre de su esposo? August, creo. De su esposo. Mi esposo. Me mira como si no entendiera la pregunta. ¿Está usted casada con August? ¿Es usted la señora Dieter? Sí, con Augusto. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Parece intentar recordar. Dijo 3 semanas, que iba llegando, era la primera vez que acudía al hospital. ¿Qué año es? 1800. ¿Está usted enferma? Y respondió segundo mes. En 1903, el doctor Alzheimer inició a trabajar en la Escuela de Medicina de Múnich con otro psiquiatra que era de los psiquiatras más reconocidos de la época. Y en 1906, 5 años después del primer contacto que tuvo con esta paciente, falleció esta
August Dieter, y pues eso a lo mejor no fue tan ético, tan legal en aquel entonces, a lo mejor no había tantas reglas para la investigación, pero no sé cómo lo hicieron, que hasta Múnich le mandaban el cerebro de la paciente para que lo estudiara patológicamente, y lo que encontró fue que había placas de amiloide. Las placas de amiloide son como conglomerados, y como en aquel entonces no existía la fotografía, no existía, había mucha tecnología, el doctor lo dibujó y describió que había una acumulación de lo describió como placas de amiloide y ovillos neurofibrilares, que era como un acúmulo, que era como esto que describe aquí, como si las neuronas empezaran a perder su forma y empezara a acumularse una sustancia que tiene una consistencia gelatinosa dentro del cerebro. Entonces, y aparte que había eh, mucha atrofia, que empezaba a haber eh, eh, una disminución en el tamaño del cerebro. Entonces, posteriormente, el doctor Emil Kraepelin definió a este padecimiento como enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí también es importante saber que eh, la enfermedad de Alzheimer es lo mismo que una demencia. La demencia es un conjunto de síndromes neurodegenerativos que afecta a las funciones mentales como la memoria, el pensamiento, la conducta y las emociones. La enfermedad de Alzheimer es la causa o el tipo más común. Se calcula que aproximadamente el 90% de las demencias o trastornos neurocognitivos son ocasionados por la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, se sabe que es muy frecuente que eh, que los otros tipos de demencia puedan también estar presentes y que en muchos casos haya diferentes tipos de causas. Sin embargo, independientemente de cuáles causas estén presentes, en la gran mayoría está presente un proceso fisiopatológico con características de enfermedad de Alzheimer. La segunda causa es la demencia vascular, la tercera demencia por cuerpos de Lewy, y en cuarto lugar la demencia frontotemporal. Que aquí al final de cuentas, como, eh, en el caso de ustedes, incluso también en los médicos, el identificar si es qué tipo de demencia es, realmente como clínicamente y para hacer intervenciones no tiene mucho beneficio, porque hasta la fecha, hasta el año 2022, después de más de 100 años que fue descrito este padecimiento, hasta la fecha no existe ningún medicamento que pueda tratar o revertir esta enfermedad ya que se empieza a manifestar clínicamente. Entonces, pues lo que nos queda como de intervenciones que podemos hacer es identificarlo de manera oportuna, y ahorita vamos a ver también como el tipo de estrategias o recomendaciones que se pueden hacer para prevenir este padecimiento. Dentro de los signos de advertencia o los datos de alarma que nos tienen que hacer pensar si en un paciente o un familiar empieza a haber datos de una posible demencia, es, en primer lugar, el que haya problemas de memoria. Aquí es muy importante saber que estas pérdidas de memoria, por lo general, son fallas de memoria a corto plazo o fallas de memoria episódica, que lo
La característica de esta memoria es que las personas empiezan a tener olvidos sobre las cosas que estuvieron haciendo recientemente. Entonces, eh, y realmente aquí no, no es una pérdida de la memoria, más bien es un problema en el registro de nueva información. Aquí lo que llega a suceder como el síntoma principal es que las zonas del cerebro que están encargadas de memorizar o de registrar nueva información están alteradas. Empieza a haber una atrofia, una disminución del tamaño del cerebro en estas áreas que son las áreas temporales. Eh, y entonces, pues sí parecen totalmente fallas de memoria cuando lo describen, porque las personas olvidan lo que desayunaron, olvidan que hace 5 minutos hablaron con, con algún familiar. Bueno, eso es en casos como ya muy avanzados. Pero acá es importante que le expliquemos al tanto, principalmente a los familiares, cuando estamos sospechando de un problema de este tipo, que las personas no registran nueva información. Entonces, por más que se le repita o se le intente eh, o insistir en que no olvide una nueva información, pues es difícil porque las personas no lo registran, entonces parece que, que están teniendo fallas de memoria. Y aquí algo muy importante también es que todo lo que se había registrado o habían aprendido de manera muy bien aprendida a lo largo de la vida, desde la infancia, desde la adolescencia, los recuerdos, todo eso es lo último que se pierde. Y entonces es frecuente que los familiares lleguen diciendo que las personas eh, pues no tienen fallas de memoria porque se acuerdan perfectamente de todo y platican todo lo que pasó en su infancia, que tienen muy buena memoria, pero en sí ese tipo de memoria es la última que se pierde o incluso puede haber casos que hasta en demencias muy avanzadas la memoria a largo plazo está intacta. Eh, Otro tipo de fallas es que las personas empiezan a tener dificultades para realizar tareas familiares o tareas que ya habían dominado, empiezan a, a tardarse más, a no poderse concentrar, en requerir una mayor como conductas compensatorias para hacer alguna actividad. Un ejemplo sería que una persona que ha trabajado toda la vida como contador en un banco o en una tienda, empiezan a utilizar estrategias compensatorias ante las fallas que van haciendo. O se tardan más en hacer sus actividades, como puede ser que si alguien que siempre trabajó con números, que empiece a utilizar cada vez más el, la calculadora y que un trabajo que hacía en 30 minutos, que ahora se tarde 2 horas, o que empiece a tener muchas fallas. O un taxista que llevaba 50 años trabajando aquí en Guadalajara y que se conocía perfectamente todas las calles, que empieza a utilizar el mapa, o que se empieza a perder. Mm, en- Empiezan a tener problemas lingüísticos, como en muchos casos lo describen como problemas para evocar objetos o para nombrar objetos, como si se les olvidara el, la definición de las cosas. Empiezan a tener muchas fallas eh, pues sí, en la definición o en identificar objetos. Se empiezan a desorientar en el tiempo, también en los lugares.
deterioro del juicio, además eh, de la memoria y del, de los recuerdos, en la demencia se empiezan a afectar todos los dominios cognitivos. Entonces, un dominio cognitivo en todas las personas es el juicio social o el juicio que ante situaciones como el análisis o el razonamiento que tenemos ante ante escenarios que requieren un análisis. Entonces, si empieza a haber un deterioro en el juicio, puede empezar a haber cambios eh, en las reacciones que tienen las personas. Por ejemplo, que empiezan a ser más groseras, que empiezan a decir albures. Una persona muy respetuosa que le empiece a, o sea, a tocar a las mujeres, a decir como propuestas muy indecorosas. Y no es que viejitos ya como dirían unas personas, ya tan grande con sus cosas empezó. Más bien ahí el problema es que las zonas cerebrales que analizan como algún comportamiento social adecuado empieza a fallarles y entonces empiezan a tener ese tipo de fallos. Otro ejemplo muy claro que, que esto pasó recientemente, hace como 2 o 3 años. El embajador de México en Argentina era un catedrático de la, de la UNAM. Fue una persona que estuvo en diferentes embajadas, era una persona que en su trabajo era muy respetable y a lo mejor alguien lo llevó a escuchar. A mí se me quedó muy grabado porque estaba estudiando psicogeriatría y cuando escuché el caso dije, no, es que este señor se está demenciando. Y ya después sí dieron un comunicado del gobierno de que era un problema de demencia. En el aeropuerto, este embajador, alguien que era muy respetado y como muy recto en su actual, se robó unos libros de una, de una librería y pues lo agarraron. Entonces, y eso lo hizo en 2 ocasiones, en 2 lugares diferentes. Entonces, como ya se hizo algo muy mediático, ya se, se abordó el caso y ya se supo que era un cuadro de demencia. Eh, También las personas empiezan a tener muchas dificultades para entender eh, conceptos abstractos como el señaléticas, el utilizar el, mm, cómo utilizar herramientas, cómo armar un nuevo producto, cómo utilizar un producto que nunca habían utilizado. Empiezan a extraviar objetos y muchas veces esto puede estar asociado a que empiece a haber un deterioro en el juicio, eh, guardan las cosas y después ya no saben dónde las dejaron. Y muchas veces llega a suceder que no las pierden en cualquier lugar, las guardan muy bien, ya después no se acuerdan para nada en dónde las dejaron. Aquí también, como el cerebro empieza a tener pérdida de diferentes estructuras, las personas empiezan a tener cambios en el estado de ánimo, entonces, o en el comportamiento. Esto es algo muy importante de, de saber que en psicogeriatría los pacientes o las personas que empiezan después de los 50 años con un primer episodio depresivo, trastorno de ansiedad, trastornos psicóticos, síntomas que parecieran como un trastorno bipolar y que nunca habían tenido
ningún padecimiento psiquiátrico, lo tenemos que siempre estar vigilando o estar muy al pendiente de que las personas no estén empezando con un cuadro de demencia. Porque entonces, si nos ponemos como a analizar ese tipo de casos, las personas tienen, previamente tenían un cerebro sano, tenían mecanismos de afrontamiento buenos por los que ante todos los procesos o los periodos de su vida se fueron adaptando bien ante las circunstancias y nunca habían tenido ningún problema psiquiátrico. Y es hasta la adultez, después de los 50 o 60, que empiezan con trastornos depresivos, con psicosis, con ansiedad, y que también en los que tienen mala respuesta a tratamiento. Entonces, lo que nos puede hacer pensar es que esta persona empieza a tener daños en diferentes estructuras del cerebro. Tenemos que imaginarnos a nuestro cerebro para que estemos de la memoria, de la inteligencia y de nuestras emociones, estemos sanos. Nos tenemos que imaginar que necesitamos un cerebro completamente sano. Entonces, si empieza a haber alteraciones en el funcionamiento de este cerebro, que empieza a haber zonas que empiezan a morir, se empiezan a cambiar la química del cerebro ante situaciones de estrés. Entonces, tenemos que pensar que probablemente esta persona está perdiendo partes del cerebro y que esto está generando que no se pueda adaptar adecuadamente a estos nuevos estresores. Pues las personas empiezan a tener dificultades para comprender información visual o espacial, o se empiezan a aislar, o se retiran de los trabajos. Esta es una escala que nos puede ayudar mucho. Es una escala que se llama escala de Lawton-Brody. Y es una escala que con la que podemos tratar de buscar si las personas nos puede orientar a saber qué tipo de preguntas podemos hacer tanto a las personas o nosotros evaluarlo en el funcionamiento, bueno, en una entrevista, tanto con el paciente como con los familiares, para imaginarnos si empieza a haber este tipo de fallas. Si empieza a haber fallas de este tipo, tenemos que sospechar que probablemente las personas empiezan están empezando con un proceso neurodegenerativo, que están empezando con demencia. Entonces, aquí lo que se busca es intentar identificar alteraciones en las actividades instrumentales de la vida diaria. Y también esto, si lo identificamos, nos puede ayudar también a buscar intervenciones o buscar opciones sobre cómo compensar o cómo involucrar a la familia para lograr como subsanar este tipo de déficits que empieza a tener la persona. Por ejemplo, las personas, tenemos que evaluar si las personas pueden utilizar todavía el teléfono, si puede hacer las compras por sí solo. Esto es como si nos estuviéramos imaginando que estamos investigando si la persona tiene la capacidad de vivir sola o de cuidarse por sí mismo. Si puede todavía utilizar el teléfono, si hace las compras de manera independiente, si prepara su comida, si tiene la capacidad de mantener los cuidados de la casa sin ningún problema, que pueda todavía lavar la ropa, usar los medios de transporte, si es responsable con respecto a su medicación, si tiene la capacidad
de, de manejar asuntos económicos. Entonces, esto eh, no nos orienta, es una escala que nos puede orientar a investigar si las personas empiezan a tener fallas cognitivas. No son pruebas diagnósticas, son pruebas que les llamamos de tamizaje o de screening, que nos orientan como a si todo está bien, pues entonces muy probablemente no hay ningún problema en, en las funciones cognitivas de las personas, pero si empezamos a notar alteraciones en estas áreas, en este caso, por ejemplo, ustedes como trabajadores sociales identifican casos que empieza a haber alteraciones en las actividades instrumentales de la vida diaria, pues tienen todo el derecho y la justificación de recomendar al paciente o a la familia el buscar una atención especializada, eh, como una evaluación por parte de psicogeriatría, de neurología, de geriatría, de, de medicina, mínimo de medicina general o de medicina familiar. El, las demencias tienen una relación muy importante con la edad. Las demencias, conforme vamos envejeciendo, eh, aumenta el riesgo de que se presenten trastornos neurocognitivos. Hay aquí es 69. Por ejemplo, a los 60, entre los 60 y 64 años, hay una prevalencia de las demencias hasta el 6.7% de toda la población. Pero conforme vamos envejeciendo, este riesgo empieza a ir incrementando hasta llegar como hasta los 80, 84 años, hasta un cuarto de los pacientes, uno de cada cuatro van a cumplir criterios para una demencia. Entonces, aquí lo que nos tiene que hacer pensar es, pues que es o es muy evidente que este padecimiento tiene muchísima relación al proceso de envejecimiento. Y como habíamos visto anteriormente, el, el envejecimiento lo tenemos que ver como algo que, que puede ser modificado. Hay diferentes tipos de envejecimientos. No es saber cómo nos va. Todas las estrategias o todos los esfuerzos que se hagan, incluso desde la infancia o desde antes de que las personas nazcan, conforme van creciendo, en todos estos procesos se pueden hacer intervenciones para lograr prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, eh, esto es algo que siempre que vean a personas o a familiares de personas con demencia, les van a preguntar si es algo si una señora o familiares que tienen 40, 45, 50 años y llevan a su papá, a su mamá de 70, 80 años a consulta y que es muy evidente que tienen un trastorno neurocognitivo o una demencia, les van a preguntar si eso es algo que ellos también van a tener. La respuesta es que la gran mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer, que es la enfermedad de Alzheimer esporádica, el término de esporádico significa que es, no tiene una relación genéticamente determinada. No hay una relación directa entre los genes y el que una persona desarrolle demencia. Entonces, el 95% de los casos de demencia o por enfermedad de Alzheimer no tienen causas, no tienen una asociación a heredabilidad. Más bien,
es un factor, es un factor de riesgo únicamente. Pero aquí esto no quiere decir que todas las personas que tienen, o los familiares de personas que tienen demencia, todos lo van a desarrollar. No es una causa directa. Sí aumenta un poco el riesgo, como los familiares directos pueden aumentar el riesgo de que a 3 veces más de riesgo de desarrollar esta enfermedad, pero es algo que tiene mucha relación a al riesgo genético y a los factores ambientales o a lo que se va exponiendo la persona, que ahorita vamos a ver en todos, todos los factores que pueden intervenir y que se ha visto que si se interviene sobre este tipo de factores de riesgo, pues es una enfermedad que se puede prevenir o que podemos disminuir considerablemente la incidencia de este tipo de enfermedades. Solamente entre el 1 y el 5% de los casos de demencias tienen un componente heredofamiliar, pero en estas personas o en este grupo de pacientes es como un riesgo muy evidente. Es muy evidente en este tipo de pacientes que hay muchos antecedentes familiares de papás, tíos, abuelos, primos, que empezaron con enfermedad de Alzheimer o con problemas de memoria desde etapas o desde edades muy tempranas. Una, eh, las demencias se, se pueden clasificar como demencias de inicio temprano cuando empiezan antes de los 60 años. Siempre que las demencias empiecen antes de los 60, tenemos que eh, considerar como una posibilidad del que el componente genético tiene una fuerza mucho mayor que, eh, que los factores de riesgo de otro tipo. Sin embargo, lo que se ha visto en este tipo de demencias heredofamiliares es que la mayoría de los casos empiezan o se desarrollan aproximadamente alrededor de los 40 años, poquito más, poquito menos. Y aparte, otro tipo de característica de este tipo de padecimientos es que tienen una evolución muy rápida, que desde que inician los síntomas hasta que la persona pierde totalmente la funcionalidad, pasa en menos de 4 años. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer esporádica, es un padecimiento que es un inicio gradual, se va manteniendo ese deterioro, pero este deterioro es muy lento, sí constante, pero no hay esa pérdida brusca de la funcionalidad. De hecho, en etapas muy iniciales, las personas empiezan a notar las fallas de memoria, empiezan a detectar este tipo de, um, de alteraciones cognitivas, como por ejemplo que ya no tienen la misma capacidad para orientarse, para recordar los nombres, para aprender cosas nuevas. Entonces, es algo que genera mucha angustia en las personas si van a desarrollar la misma enfermedad que sus papás. Entonces, lo tenemos que dejar muy claro que es solamente un factor de riesgo más, como cuando tenemos familiares con diabetes o con hipertensión. Pues sí, de tener familiares con este tipo de enfermedades nos aumenta el riesgo, o sea, tenemos la predisposición genética para desarrollar esa enfermedad. Sin embargo, si nos cuidamos, si hacemos intervenciones efectivas en los cambios en los estilos de vida, que es lo que vamos a ver más adelante, pues esto se puede prevenir o disminuir de manera considerable el riesgo. Entonces, esta, esta imagen es para entender que una neurona normal del cerebro
Lo que empieza a suceder en la enfermedad de Alzheimer es que alrededor de las neuronas se empieza a acumular este tipo de sustancias, que es un compuesto que se llama amiloide. Es un compuesto que tiene características anormales que no pueden ser eliminados del cerebro. Normalmente en todos los humanos tenemos este tipo de productos de desecho del metabolismo del cerebro. Sin embargo, estas alteraciones en el amiloide eh, se generan por muchos factores de riesgo genéticos que este amiloide tenga una menor capacidad de eliminarse. Entonces se empieza a acumular y esto empieza a ser neurotóxico. Lo que genera es que las neuronas empiezan a no poderse comunicar entre ellas. El mismo amiloide empieza a ser tóxico para la neurona y al final lo que puede pasar es que hay una muerte neuronal. Si nos imaginamos al cerebro, este acúmulo de amiloide puede eh, instaurarse en cualquier zona del cerebro. Cada área cerebral tiene una función específica y aparte hay conexión entre diferentes zonas del cerebro. Dependiendo del lugar en donde se genera este acúmulo de la sustancia amiloide, es el tipo de alteraciones que pueden surgir. Entonces, es muy común que personas que desarrollan demencia tengan al mismo tiempo, desarrollen problemas de psicosis, problemas conductuales, por ejemplo, que estén muy agitados, que no duerman, problemas de insomnio, problemas en la alimentación, problemas psiquiátricos propiamente, que son como depresiones, trastornos de ansiedad. Y como la causa no es un desequilibrio únicamente en el funcionamiento de neurotransmisores, lo que tiende a suceder es que este tipo de padecimientos o de síntomas psiquiátricos empiezan a ser de difícil control, empiezan a ser resistentes a tratamiento. El, entonces, actualmente únicamente están aprobados en México este tipo de medicamentos. Son tratamientos sintomáticos, son estos medicamentos como los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Lo que hacen es tratar de buscar que la acetilcolina aumente su vida en el cerebro. Entonces, las poquitas neuronas que continúan en el cerebro, que empiecen como a estimularse de más, y entonces eso puede ayudar a mejorar las funciones cognitivas. Y esta otra, la memantina, como el compuesto amiloide es neurotóxico y genera como una activación constante de las neuronas, esto lo que genera es que disminuye el riesgo de estar como activando o generando una excitabilidad de la neurona. El problema es que este tipo de medicamentos pues solo son para controlar síntomas específicos o para mejorar de manera transitoria, pero no hay medicamentos en México aprobados para la prevención o para el tratamiento, para revertir la enfermedad. En el mundo, apenas el año pasado, se aprobó en Estados Unidos este medicamento que se considera un tratamiento modificador del curso de la enfermedad. Esto lo que se busca es más o menos lo que pasa con las enfermedades autoinmunes. Cuando se identifican pacientes con riesgo de demencia o que empiezan ya con datos de Alzheimer y que aparte se les hacen estudios muy específicos en los que se identifica que se está acumulando este amiloide,
se dan estos anticuerpos monoclonales que son medicamentos muy caros y difíciles de otorgar porque se tienen que hospitalizar los pacientes 3 veces a la semana. Es un medicamento que se aplica de manera intravenosa y lo que se busca es que logremos eliminar este tipo de placas de amiloide. Sin embargo, pues ya que se empieza a identificar este tipo de síntomas de demencia, pues ya hay un daño cerebral. Entonces, lo que estaremos haciendo aquí sería como tratar de retrasar o mm, de detener la progresión del padecimiento. Entonces, como no hay ningún tratamiento que lo revierta, ni ningún medicamento que sea curativo, es por eso que todos los esfuerzos se tienen que hacer, como ya veíamos también en las clases anteriores, en, en la prevención o en la disminución del riesgo. Y aquí creo que son como como dentro de la psicoeducación que ustedes como trabajadores sociales eh, pueden intervenir sobre familiares o sobre pacientes. Creo que aquí es en donde podemos sacarle más provecho. El hacer mucho énfasis de que hay intervenciones que han demostrado estadísticamente que funcionan, que, mm, que de manera conjunta disminuyen el riesgo de desarrollar este tipo de padecimientos. Y es lo más efectivo que tenemos hasta la fecha. El, entonces, las demencias en el siglo XXI, o ya hasta ahorita, son consideradas un problema de salud pública a nivel mundial. Han ido incrementando de manera acelerada, igual que el envejecimiento o este, el número de personas que van envejeciendo. Se calcula que en el mundo aproximadamente 50 millones de personas tienen demencia. Y algo un poco alentador es que se ha visto que en países de altos ingresos, en países de primer mundo, estas incidencias de demencia han ido disminuyendo, muy probablemente porque en estos países pues hay eh, un mayor inversión o un mayor impacto en los planes de educación o un mayor acceso a la educación. Puede haber eh, mejores condiciones socioeconómicas, también hay mayores cuidados de salud o de los estilos de vida. El problema es que en países de bajos ingresos o países de medianos ingresos, es en donde las tasas de demencias van incrementando. Al igual que esto va acompañado de que las poblaciones se van envejeciendo, pero aparte, si nos enfocamos en países en desarrollo, mm, la población se va envejeciendo, pero en malas condiciones. Entonces, por eso es que en estos países las tasas de demencia cada vez se van disparando cada vez más. Se calcula que hasta el 60% de los casos de demencia se concentran en países de bajos ingresos. Entonces, esto pues, nos hace pensar que se pueden hacer intervenciones como en los países de primer mundo, en los que se ha visto que esta enfermedad va disminuyendo, o, o que incluso podemos lograr retrasarla y retrasar la aparición o el impacto que puede tener en la población. El, es la principal causa de discapacidad y de dependencia en los adultos mayores. Es una enfermedad muy, muy costosa. Esto porque las personas pierden años de vida productiva. También se tienen que invertir más en salud, tanto
si es de manera personal o por parte del sistema de salud. Y aparte, esto también impacta en los cuidadores. Se requieren, como son personas que tienen discapacidad y que tienen dependencia de los cuidados, pues entonces eso también es un impacto económico porque los cuidadores dejan de trabajar, tienen que invertir o aumentar los gastos en salud. Y se ha visto que si se hacen intervenciones en los siguientes 12 factores de riesgo que vamos a ir viendo, que son factores de riesgo modificables, se puede impactar en la reducción de alrededor del 40% de los casos de demencias. Por eso es que si se tienen que buscar promover este tipo de intervenciones, porque no hay nada más que podamos hacer a este tipo de padecimientos. Entonces, como ya habíamos visto, al igual que el envejecimiento, es un proceso que se tiene que ver como de curso de vida. La salud es como el acúmulo de todos los procesos que vamos pasando a lo largo de nuestra vida. Y tiene mucha relación con el tipo de envejecimiento y el riesgo de desarrollar demencias. También esto ya lo habíamos visto, que es la gerociencia, que es el tipo de estudios o de propuesta de evaluación de las enfermedades en las que se busca que se hagan intervenciones sobre el envejecimiento como el principal factor de riesgo para el desarrollo de múltiples enfermedades crónico-degenerativas. Y si intervenimos a buscar un envejecimiento saludable, pues este tipo de padecimientos empiezan a retrasar su aparición o empiezan a tener un menor impacto. Pues si intervenimos en el envejecimiento, intervenimos en la prevención de múltiples enfermedades, aumentamos la funcionalidad y también disminuimos el impacto económico de sociedades envejecidas y con enfermedades. Estos son los factores de riesgo en los que se pueden hacer intervenciones. Como les explicaba anteriormente, no se necesita muchas veces ser experto en endocrinología, en cardiología, medicina interna, en nutrición, para promover o para fomentar este tipo de estilos de vida, para generar un impacto en los estados de salud. Vamos a ir viendo cada uno de ellos como para explicar qué tipo de recomendaciones o de estrategias se pueden utilizar. Y pues todos estos factores de riesgo que son factores de riesgo modificables, pues también tienen mucha relación a la cultura, a la pobreza, a la inequidad, que también son factores que podemos, en los que podemos impactar o buscar como hacer hacer intervenciones y que pueden también impactar sobre los otros tipos de factores de riesgo. La actividad física es de los factores que han demostrado un mayor beneficio en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, pero también específicamente en la prevención de demencia. Se ha observado que personas que son físicamente más activas disminuye el riesgo de deterioro cognitivo o de cualquier tipo de demencia. También se ha visto que entre mayor sea el nivel mayor es la intensidad o el nivel de actividad física, este riesgo disminuye. El factor protector es cada vez mayor. Esto puede estar generado por efectos positivos en otros factores de riesgo por
que son modificables. Por ejemplo, si las personas se mantienen físicamente activas o hacen ejercicio, disminuye el riesgo de hipertensión arterial, de resistencia a la insulina, de dislipidemia, mejorar el funcionamiento del sistema inmune. Y aquí es en donde podemos hacer intervenciones o de fomentarlos. El tipo de actividades físicas que se pueden promover o que se deben de promover en adultos mayores pueden ser actividades de ocio y recreacionales, fomentar el utilizar transportes que requieran esfuerzos físicos como caminata, bicicleta, el que las personas se mantengan ocupadas, el que sigan teniendo eh, actividades de trabajo, actividades de quehaceres, porque luego llega a suceder que las personas se jubilan o dejan de trabajar y los familiares ya no los dejan agarrar ni una escoba, ya no los dejan ir al súper, porque ya son personas que pues ya trabajaron mucho y entonces ya necesitan descansar. Pero ese tipo de estrategias realmente no son positivas para el estado de salud de las personas. Tenemos que fomentar que las personas se mantengan activas, que se mantengan con un trabajo, con una ocupación, que cooperen con los quehaceres domésticos, que se integren a juegos, a deportes, que también planeen ejercicio físico de moderada a una alta de intensidad, como de manera regular. Y también aquí el tipo de estrategias el tipo de ejercicios que se recomiendan son ejercicios aeróbicos como caminata, natación, todo lo que aumente la frecuencia cardíaca y que genere sudoración. Es el tipo de ejercicio que más en el que se ha demostrado mayor beneficio y se recomienda que más o menos se sumen a la semana aproximadamente 150 minutos a la semana, que puede ser dividido en 3 a 5 días, de preferencia que sean mínimo 150 minutos a la semana, que si lo dividimos son como 30 minutos por 5 días. Y también, si se puede hacer más, no está contraindicado. No está contraindicado. Si fomentamos también la educación y la estimulación cognitiva, desde etapas tempranas, esto también es un factor protector. Se ha visto que las personas que tienen niveles educativos más altos en la infancia o mayores logros académicos, se reduce el riesgo de desarrollar demencia. Y pues esto es algo que no preocuparnos por desarrollar demencia o enfermedades neurodegenerativas ya que las personas están grandes. Este tipo de intervenciones, como veíamos, son intervenciones que se pueden hacer desde la infancia, incluso desde antes de nacer, como la planeación de un embarazo, los cuidados durante un embarazo. Y en específico, este tipo de intervenciones como la educación, pues son intervenciones que parecen muy lejanas en tiempo para prevenir una demencia, pero es lo que más se ha demostrado que puede generar un impacto positivo para la salud de la salud
mental y emocional de las personas en un futuro. Se ha encontrado que se alcanza una meseta o como un pico máximo de estimulación cognitiva, como en la adolescencia, como en los primeros años de la adultez. Sin embargo, también se ha visto que si las personas se mantienen estimuladas cognitivamente, participando en actividades lúdicas, manteniendo actividades en edades intermedias de la vida como viajar, salidas sociales, prácticas de música, involucramiento en el arte, leer, buscar aprender un segundo idioma. Y personas que tienen una demanda cognitiva mayor en sus trabajos o las personas que se retiran a edades más avanzadas, se ha visto que son factores protectores para prevenir la demencia. Y que todo este tipo de recomendaciones pues son, como les decía, no necesitamos haber estudiado medicina y después irnos a endocrinología o a neurología para poder hacer un énfasis en este tipo de intervenciones. Aquí también algo que se puede recomendar, esto es algo derivado de recomendaciones del boletín, de un boletín que publica el Instituto Nacional de Geriatría de México, que apenas fue publicado este año. Son herramientas tecnológicas con las que podemos recomendar, tanto para descarga en celular o tabletas, que tienen una función de estimulación cognitiva. Muchas de ellas son gratis. Si quieren, bueno, ahorita les puedo pasar la presentación o le pueden tomar captura de pantalla, pero son aplicaciones que están diseñadas específicamente para estimulación cognitiva. Y de hecho las personas lo preguntan mucho, qué pueden hacer qué tipo de ejercicios o de actividades pueden hacer para que no vayan a perder la memoria. Entonces, este tipo de recomendaciones creo que nos pueden ayudar mucho para poder poderlo recomendar a los pacientes. El tabaco es un factor de riesgo para todos. También para un envejecimiento patológico. Es de las principales causas de muerte en todo el mundo, de las principales causas prevenibles. Y se calcula que hay como 5 millones de personas o de muertes al año asociadas al consumo de tabaco. Y pues es de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer, enfermedades cardiovasculares. Aquí las enfermedades cardiovasculares están muy asociadas al desarrollo de demencias, desarrollar fragilidad o disminución en la habilidad laboral. Obviamente también el tabaquismo es un factor de riesgo modificable para demencia y deterioro cognitivo. Se ha visto que incrementa hasta casi el doble, 1.7 veces más el riesgo para desarrollar demencia. Entre más se consuma y entre más cantidad y más número de años se consuma el tabaco, se aumenta el riesgo. Sin embargo, siempre hay que insistir en que nunca es tarde para dejar de consumir alguna sustancia, en específico el tabaco. Porque la suspensión, a pesar de que las personas se hayan fumado toda la vida, disminuye de manera significativa el riesgo de desarrollar demencias. De intervenciones nutricionales, esto es algo que los adultos mayores o los familiares siempre van buscando una vitamina o suplementos para prevenir o qué pueden comer para que disminuya el riesgo de demencia. Pues sí, nos puede ayudar, pero de una manera indirecta. Si nos mantenemos sanos, alimentándonos saludablemente, pues esto nos va a ayudar a mantener una buena salud y
y disminuimos el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Entonces, todas las intervenciones dietéticas o de alimentación que hayan demostrado una prevención en las condiciones en enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, también nos van a ayudar a prevenir de manera indirecta la demencia. Dentro del tipo de dietas que se recomiendan son estas, la dieta mediterránea, que es una dieta que tiene que ser una adherencia a este tipo de dieta de manera muy estricta para que se pueda encontrar sus beneficios. Y hay estudios en los que se ha demostrado que hasta en pacientes que empezaban con deterioro cognitivo leve, se puede disminuir hasta el 33% el riesgo de que ya desarrollaron una demencia o un problema cognitivo ya no reversible. Otro tipo de dietas que han demostrado eficacia son la dieta DASH y la dieta MIND, que son dietas que fueron creadas para tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, pues no podemos nosotros darles la dieta, pero sí como insistir mucho en el cuidado de la dieta y pues si fuera necesario también el apoyo de expertos en nutrición, también lo podemos recomendar. El alcohol, esto es un tema también muy controversial. Lo que está clarísimo con el alcohol es que el consumo excesivo es un factor de riesgo para que las personas desarrollen demencia o deterioro cognitivo. Y un consumo excesivo significa que sean más de 14 bebidas por semana, o sea, que sean como más de 2 bebidas por día. Las personas que toman más de 2 bebidas con alcohol por día, se ha visto que disminuye el riesgo de volumen del cerebro en estudios que se han hecho después de que mueren las personas. También se han encontrado lesiones cerebrales en resonancia magnética. Sin embargo, el consumo leve a moderado, esto es menos de 1 o 2 bebidas, ya sea copas o preparados de destilados o cervezas, ha habido estudios que lo han encontrado como factores protectores. Sin embargo, estos estudios metodológicamente no han sido como los mejores, entonces no podemos recomendar este tipo de estilos de vida, y aparte porque son peores el impacto económico y social que está asociado al alcohol. Entonces, si empezamos a hacer una campaña de consumo leve, moderado de alcohol, pues las personas pueden excederse en el consumo y que en vez de verse como un factor protector, que se genera un problema. Como un paciente que una vez vi, en la entrevista le preguntaba que cuánto consumía de alcohol y me dijo que lo normal, que como 3 o 4 al día. Pero le pregunté, ¿3 o 4 qué? Y yo pensé que iba a ser como 3, 4 cervezas o 3, 4 vasos, pero no eran 3 o 4 caguamas. Y para él era lo normal, pero porque así era, él se dedicaba a la construcción y todos sus compañeros tomaban así todo el día. Y como estaban muy activos, pues no se ponían borrachos, pero para ellos era lo normal. Entonces, si promovemos un consumo leve a moderado, pues esto puede ser muy contraproducente porque también ante una recomendación de este tipo,
pues las personas lo pueden solamente leer el encabezado de que el consumo de alcohol es un factor protector, entonces ya todos van a quererse llevar su termo con alcohol, incluso hasta el trabajo, que es algo bueno para la salud. Entonces, si esto no lo podemos recomendar, eh, aunque es muy frecuente que las personas lleguen a cuando siempre preguntan si pueden tomar algo de alcohol, entonces, pues también no podemos como eh, eliminarlo por completo porque no nos van a hacer caso. Entonces, si lo que yo llego a recomendar es que máximo sea 1 o 2 copas o 1 o 2 cervezas muy ocasionalmente y como en situaciones especiales, eh, pero sí hacer mucho énfasis en que no tiene que ser para nada de diario. Las actividades sociales, si las personas se aíslan socialmente, se ha visto que incrementa el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Se ha visto que las personas que tienen una baja participación social, menor frecuencia de contacto social o soledad, se incrementaron las tasas de demencia. Sin embargo, esto lo tenemos que ver como cuidado, este tipo de estudios, porque también el aislamiento podría ser como algo derivado de como signos muy iniciales o eh, muy tempranos de una enfermedad. Una característica de las demencias es que como tienen dificultades en mantener la concentración, en organizar sus ideas, en recordar lo que se les acaba de platicar, pues entonces las personas se cansan mucho o les da pena que empiecen las demás personas a identificar que están teniendo problemas de memoria, entonces ellos solos se empiezan a aislar. Entonces, por eso también el aislamiento social, pues sí es un factor de riesgo, pero también lo tenemos que ver como señales de alarma de que probablemente la persona pudiera estar iniciando con esta enfermedad. Pero si fomentamos que las personas se mantengan activas socialmente, se ha visto que esto aumenta, es un factor protector porque aumenta la reserva cognitiva, porque las personas se mantienen estimuladas cognitivamente y aparte el socializar promueve conductas benéficas para la salud, como puede ser el, que las personas se junten para jugar eh, juegos de mesa, para hacer reuniones sociales. Eso genera estimulación cognitiva. Entonces, también se ha visto que las personas casadas, como tienen un mayor contacto social tienen una interacción con una pareja, entonces esto ya es una estimulación cognitiva. Y aparte, se ha visto que las personas que se casan tienen mayor actividades sociales fuera de su entorno. Y esto también ha demostrado que es un factor protector para demencia, algo que nos puede ayudar a prevenir. Un ejemplo es que en Japón se dio un seguimiento a casi 14,000 personas que eran mayores de 65 años por 10 años y se encontró que las personas que tienen un mayor contacto social tenían hasta casi la mitad de menos probabilidad de haber desarrollado demencia. Esto es algo igual que podemos intervenir, solamente nos está dándole la dirección de un lugar en donde puedan hacer evaluaciones auditivas, porque
las personas que tienen problemas auditivos es un factor de riesgo muy significativo para desarrollar demencia. Incluso hasta casi el doble de riesgo de desarrollar demencia en las personas que tienen pérdida auditiva. Y esto, como genera una menor estimulación cognitiva, entonces se ha visto que hay una mayor pérdida de volumen temporal, en el lóbulo temporal, que es como las áreas que están encargadas de la memoria. Puede ser resultado de que las personas no tienen una estimulación cognitiva porque no tienen esa interacción con otras personas, se aíslan. Y se ha visto que si se utilizan auxiliares auditivos, este deterioro no se presenta o puede ser detenido. Lesiones cerebrales traumáticas, todo lo que prevenga golpes cerebrales, prevenir accidentes de carro, de motocicleta, bicicleta, también deportes de impacto, actividades en los que se generen golpes, o el que haya caídas, todo lo que genere golpes a nivel craneal puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia. Entonces, incluso también desde la infancia tenemos que hacer mucho énfasis en la prevención de traumatismos craneoencefálicos. Directamente está relacionado los traumatismos craneoencefálicos graves, están directamente relacionados a que en los primeros meses pueden desarrollar demencia algunas personas cuando son muy fuertes. Sin embargo, personas que tuvieron traumatismos craneoencefálicos severos o también múltiples traumatismos por sus actividades, por ejemplo, en boxeadores, jugadores de fútbol americano, en militares. Este riesgo incluso se puede mantener ese riesgo a pesar de que ya pasaron muchos años. Si tratamos la presión arterial, que también es algo que podemos solamente preguntando si se está tomando bien los medicamentos o cuándo fue la última vez que lo revisó su médico familiar, o si realmente se está tomando los medicamentos, porque muchas veces los adultos mayores o muchas personas van con su médico familiar o con su médico del centro de salud y salen con bolsas completas de medicamentos, pero salen solamente con las bolsas, no se los toman. Pero se ha visto que identificar problemas de presión arterial desde etapas tempranas, desde etapas intermedias de la vida, que esto es como desde los 30, 40, 50 años, que parecería muy lejano a la vejez y parecería como que no tiene un impacto, pero se ha visto que si intervenimos desde esas etapas tempranas es en donde se genera un mayor impacto en la prevención de demencias. Entonces, y pues aquí también tenemos que promover cambios en el estilo de vida como el control de peso, mantener actividad física, dieta saludable, controlar la glucosa, el colesterol, porque si hacemos todo este tipo de intervenciones acompañadas de una estabilización de la presión arterial, podemos incluso hasta disminuir el riesgo de inicio de demencia hasta por 10 años. La diabetes es un factor de riesgo para cualquier tipo de demencia. También tiene una relación muy directa. Entre más grave sea la diabetes, mayor riesgo de desarrollar demencia y también mayor riesgo de que sea más severa. Y si tratamos o controlamos este tipo de padecimientos que tienen también mucha relación a factores, estilos de vida, factores de riesgo modificables,
esto también disminuye el riesgo de desarrollar demencia. La depresión, aquí es algo como que lo tenemos que evaluar con cuidado, el que una persona tenga depresión, que inicia a edades avanzadas por primera vez en su vida, como les decía, nos tiene que hacer pensar que probablemente esta persona que nunca se ve deprimida en su vida y que hasta la adultez o hasta la vejez empieza por primera vez con síntomas, pues tenemos que sospechar que está pasando algo dentro de su cerebro y que algo dentro de su cerebro que está generando este tipo de alteraciones en su funcionamiento y que esto deriva en síntomas depresivos. A diferencia, pero las personas que tienen depresión en la adultez o ya cuando son viejos, pero que ya habían tenido síntomas anteriormente desde etapas tempranas, aquí no se ha visto tanto ese riesgo porque no hay una relación como causal. Si investigamos a este tipo de personas que empezaron desde la infancia, desde la adolescencia, son personas que más bien el riesgo de desarrollar enfermedades mentales como la depresión, muchos de ellos son factores más de, eh, como de mecanismos de afrontamiento o de adaptación ante los problemas, no tanto una alteración en el funcionamiento cerebral. Y aparte, pero lo que sí se ha visto es que personas que tienen, eh, que tienen depresión y se tratan, disminuyen o retrasan el riesgo de progresión para desarrollar demencia. Aquí es muy, muy frecuente que los pacientes en los que sospechamos de demencia o que empiezan con fallas de memoria reciente, es frecuente que estas personas tengan una historia de síntomas depresivos o de ansiedad. Incluso personas que sí sospechamos fuertemente de demencia, en muchos de ellos, si les investigamos muy a fondo, muchos de ellos tienen depresión o ansiedad. Entonces, el dar un diagnóstico de demencia es difícil poderlo asegurar a las personas y las familias desde las primeras evaluaciones. Tenemos que también tratar de generar como motivar al paciente y a los familiares para que se apeguen bien al tratamiento, para que hagan cambios en el estilo de vida, porque muchos de estos pacientes, si les tratamos estos síntomas de depresión y de ansiedad, y también si por ejemplo, ante intervenciones como de trabajo social se identifican de manera temprana, pues podemos intervenir en estos procesos fisiopatológicos en específico para depresión y ansiedad, y si los tratamos pueden ser un factor protector para que esta persona no desarrolle demencia. También, si un poquito más adelante vamos a ver las características de cómo identificar y las características de las depresiones y la depresión y los trastornos de ansiedad, que son los más comunes, pues son padecimientos que a cualquier edad son peligrosos, son muy importantes, es muy, muy importante tratarlos, pero específicamente en adultos mayores es casi una urgencia tratarlos, porque los mismos síntomas de depresión y de ansiedad generan alteraciones o cambios en el estilo de vida. Las personas primero dejan de dormir, no tienen energía, no se empiezan a aislar, empiezan a dejar de comer, empiezan a perder peso,
algunos se dejan de tomar sus medicamentos, se empiezan a aislar. Entonces, ahí una depresión puede ser un factor de riesgo tratable que puede prevenir también el desarrollo o el que la persona empiece a complicarse por otras vías. Que si la persona empieza a tener desnutrición o empieza a perder fuerza, porque también la inmovilidad es un problema gravísimo en los adultos mayores o en cualquier persona, pero es más grave en los adultos mayores porque la capacidad de recuperación es menor. Entonces, si una persona se deprime y entonces empieza a dejar de comer y se empieza a mantener todo el día acostado en su cama, tiene una pérdida muscular y de fuerza muy rápida. Y es como si las personas se fueran en picado. Y muchas veces las personas lo ven como algo normal porque ya está viejito, porque pues ya le tocaba. Pero si cada vez más las personas y los profesionales de la salud nos concientizamos a identificar y saber que este tipo de padecimientos son altamente tratables y que pueden ser tratamientos muy eficaces para que no haya complicaciones graves como una demencia o un estado de dependencia, pues entonces pueden llegar al especialista más rápido. También la contaminación, que esto es algo que es algo más intervenciones sociales. La contaminación también se ha encontrado como un factor de riesgo para desarrollar demencia. En estudios de animales se ha encontrado que la exposición a contaminantes aéreos aumenta, se genera daño cerebrovascular y cardiovascular, empieza a generarse depósitos de beta-amiloide, que es prácticamente como si estuviéramos hablando de la enfermedad de Alzheimer. El tratar o hacer intervenciones sobre los problemas de sueño, como puede ser que las personas reporten que duermen menos o que duermen más o que no descansan, que tienen poca calidad del sueño, alteraciones en el ritmo circadiano, que duerman de día y de noche no les dé nada de sueño, que tengan insomnio o síndrome de apnea obstructiva del sueño. Eso también es un factor de riesgo muy importante que es reversible, que es muy tratable, que es que las personas empiezan a tener problemas de la respiración durante la noche. Principalmente esto está asociado a problemas de obesidad. Son las personas que roncan como tráiler en bajada y que es tan fuerte que tienen pausas largas después de un periodo en el que tuvieron mucho esfuerzo, porque lo que está pasando en estas personas es que se obstruye la vía aérea. Eso es lo que genera el ronquido. Y como el cuerpo se cansa de mantener ese esfuerzo, tienen periodos de segundos en los que dejan de respirar. Y entonces son padecimientos muy tratables y que también tienen una evidencia de que si los tratamos, disminuye el riesgo de desarrollar demencia. Entonces, en sí, este padecimiento, las demencias, es importante verlo como algo prevenible, pero que no nos tenemos que esperar hasta la vejez para buscar hacer intervenciones. Ya que identificamos un caso de probable demencia o un probable trastorno neurocognitivo,
ahí ya estamos llegando muy tarde para hacer intervenciones. Eh, entonces, tanto desde el área de medicina, de trabajo social, de psiquiatría, en todas las áreas, creo que el conocer este tipo de padecimientos, que es como el acúmulo o las consecuencias de muchos padecimientos, entre ellos, que en el área de psiquiatría, donde impacta más son los trastornos de depresivos, la ansiedad, los problemas de sueño, pero también eh, el que los estilos de vida están muy asociados también a problemas emocionales. Entonces, si identificamos este tipo o si fomentamos este tipo de intervenciones en los estilos de vida, podemos impactar de manera muy significativa en la prevención de enfermedades crónicas, que en este caso la demencia es como la peor de todas. Y ya que se instaura, podemos sí esforzarnos en en hacer cambios, pero serían ya más como intervenciones paliativas. Entonces, como la conclusión que propongo, pues es que desde cualquier área de la salud tenemos que, que ver a la salud desde un enfoque de generación, o que se genere, que la población vea a la salud desde una perspectiva de curso de vida, eh, que los cuidados de nuestra salud y de todos los esfuerzos por mejorar las condiciones sociales, laborales y de los sistemas de salud, todo lo que hagamos ahorita, a nuestros 20, 30, 40 años o más, todo eso va a impactar también en la calidad de nuestro envejecimiento, nuestra vejez. Y si nos esperamos a hacer intervenciones o cambios en estilos de vida, ya que se nos diagnostica una enfermedad, si nos esperamos a eso, ya es como un fracaso para nuestra salud. Ya que se empieza a manifestar clínicamente una enfermedad, ya hay un daño en el organismo, entonces ya no es algo reversible. Sí lo podemos eh, prevenir que siga avanzando, que sea algo cada vez más grave, pero pues, lo ideal es que lleguemos a la vejez con las mejores condiciones y que fomentemos ante nosotros, nuestros familiares y la población que atendemos, el que busquemos un envejecimiento en el que podamos ser independientes y que no tengamos que requerir cuidados de terceros. Y tampoco hay que ser tan pesimistas, que creo que mucho de la presentación es como eh, un, un poco pesimista desde el hecho de que no podemos hacer mucho ya que está instaurada la enfermedad, pero a pesar eh, de que ya se instaura el padecimiento, sí podemos lograr como retrasar la progresión, o que no sea tan grave el impacto de la enfermedad. Entonces, pues el implementar cambios en nuestro estilo de vida nunca es demasiado tarde. Y este, esto tanto para nosotros como para nuestros pacientes, que pues cada vez en nuestra población cada vez va a estar más envejecido. Y de demencias, un poco más adelante, cuando veamos como el tipo de intervenciones que se pueden hacer desde el área de psiquiatría, de trabajo social o de intervenciones médicas, ahí me voy a enfocar un poco más en
el tipo de intervenciones ya más como a nivel social o familiar que podemos recomendar en personas con dependencia a los cuidados, que muchos de ellos entran dentro de este grupo de pacientes con demencia, pero no todos los pacientes que son dependientes de cuidados tienen demencia. ¿Sí? Que eso ya lo veríamos más como intervenciones eh, sociales y familiares ante personas con dependencia. Hasta ahorita, bueno, de este tema, ¿alguna duda, comentarios? Yo sí. ¿Qué diferencia hay entre el Alzheimer y la demencia senil? ¿O qué similitudes? ¿Cómo la distinguimos? Sí. La demencia senil es un término que anteriormente se utilizaba en manuales diagnósticos. Actualmente ningún manual diagnóstico lo clasifica de esa forma. A lo que se refería a la demencia senil era que la demencia estaba asociada a la vejez o al envejecimiento. Y como veíamos, sí aumenta el riesgo la vejez o el envejecimiento para desarrollar este tipo de enfermedades. Sin embargo, no tiene una relación directa. No es una causa eh, totalmente relacionada que la vejez es sinónimo de demencia. Entonces, por eso fue que ese tipo de denominaciones o de definiciones sobre este tipo de padecimientos se empezó a eliminar. Sí es algo que anteriormente se utilizaba, pero actualmente se propone que cada vez esté más en desuso, porque más bien tenemos que identificar si diagnosticamos una demencia como una demencia senil, pues sería como simplificar los diagnósticos, como decir, está con demencia porque está viejito. Y esa no es la causa. Tenemos que investigar cuáles son las posibles causas. Y por eso fue que los manuales diagnósticos proponen actualmente como esta división de demencia, porque se ha identificado como la principal causa fisiopatológica la enfermedad de Alzheimer, como segunda causa las demencias vasculares, como tercera las demencias multifactoriales, que son por Alzheimer y enfermedades vasculares. En tercer lugar, bueno, entre tercer y cuarto lugar están como muy similares las prevalencias, son como menos del 10% de las demencias frontotemporales y las demencias por cuerpos de cerebro. Entonces, sí deja esa duda. De hecho, yo entendí esto ya hasta que entré a psiquiatría. Cuando estaba en medicina, pensaba en la demencia como también llegué a escuchar mucho este término de demencia senil, pero como para fines académicos o científicos de investigación, como el término que actualmente está que está aprobado y más generalizado es estas divisiones. Y más que hablar de demencia, que el hablar de demencia, sí, eso sí se sigue utilizando mucho, pero la tendencia es más bien denominar los trastornos neurocognitivos. Ok. Gracias. Sí, gracias, Angélica. Alicia, decía, muy Hola, interesante. doctor. Hola. Que dice Alicia que tiene un caso por abuso de años y busca demencia de curso. Sí, de hecho es otro tipo de demencia que en nuestro
en nuestro país, el padecimientos así de o problemas sociales como los trastornos por consumo de alcohol es algo muy importante y que pueden ocasionar demencias. Yo creo que en México, principalmente este tipo de estudios de prevalencia se diagnostican poco por problemas de investigación, pero es una causa muy, muy común también. Personas que tienen problemas graves de consumo del alcohol, también de consumo de inhalantes, que esto es algo que es muy, muy frecuente también. A lo mejor aquí en nuestro estado no es tan frecuente, pero en otros estados como el Ciudad de México es muy frecuente que niños o adolescentes consuman inhalantes, principalmente como en estratos socioeconómicos bajos. Y estos también son causas de deterioro cognitivo o demencias. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Doctor, una pregunta. Entonces, las personas tienen grados, bueno, así lo entendí, como grados de demencia, ¿no? O de Alzheimer. Nosotros como trabajadoras sociales podemos en lo de psicoeducación promover lo que son las habilidades, nuevamente habilidades, no sé si se diga de la vida cotidiana con los adultos mayores, porque lo que sí veo en las familias o escucho es que esta dificultad donde hasta ponen letreros que este es el refrigerador, la estufa, hoy es sábado, como que empieza la misma familia también a tener pues otros hábitos en casa para poder ayudar o auxiliar a su familiar. Aquí el problema sería en los adultos mayores que no tienen familiares. Sí, el problema de ese tipo de casos son casos de demencias graves y en etapas muy avanzadas. Y cuando estamos en ese punto, el deterioro llega a ser muy, muy avanzado. El lograr hacer intervenciones como de manera personal o individual es muy difícil porque como veíamos anteriormente, son padecimientos que ya hay un daño neurológico, un daño cerebral y es difícil que las personas, pues casi imposible que las personas adquieran nuevas habilidades. Lo que sí es que se pueden buscar como promover o cuidar que no haya un deterioro en las funciones que todavía mantienen. Y por eso es una de las enfermedades más discapacitantes, porque las personas a fuerza requieren intervenciones de terceros cuando esta enfermedad está avanzada. Entonces, lo ideal es tratar de identificarlos desde las etapas iniciales y ahí sí podemos tratar de fomentar mucho este tipo de estrategias como de fomentar los estilos, los cambios en el estilo de vida y también de estimulación cognitiva, como estos ejercicios que comentaba también, que las personas sean involucradas socialmente, que traten de involucrarse en los quehaceres del hogar, que no se les empiece a limitar las actividades que anteriormente hacían. Porque si no, eso empieza a generar que el problema siga avanzando cada vez más rápido, que el deterioro empiece a ser muy rápido. Pero sí en casos avanzados o casos graves es muy difícil hacer intervenciones de manera individual. O sea, ahí más bien se pueden utilizar estrategias más
para mejorar el estado emocional, porque es otro problema que surge en este tipo de padecimientos, que conforme la demencia va avanzando o es más grave, empiezan a desarrollar inquietud o agitación. Y entonces hay o problemas, en los libros los llaman síntomas cognitivos y conductuales asociados a la demencia. Y que son como prácticamente errores de juicio y problemas en la relación con otras personas. Entonces ahí lo que se puede hacer de intervenciones para mejorar ese estado emocional y que haya un menor riesgo de agitación es que se traten de integrar actividades recreativas, pero enfocadas principalmente en actividades que la familia sabe que siempre le habían gustado. Porque si los ponemos a jugar dominó y la persona nunca había jugado dominó, pues no le va a interesar y no va a tener ese gusto. O también el ponerlos a pintar, pues si la persona nunca había tenido ese gusto por la pintura, pues no va a funcionar. Pero si le gustaba, por ejemplo, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel y le ponen eso y se ponen a bailar con el paciente, eso sí puede ayudar. O ponerles una novela que ahorita con la tecnología ya puede haber repeticiones de Mariana del Barrio y todas esas. Sí, y que sabe la familia que le encantaba esa novela o cierto programa. Ese tipo de intervenciones sí pueden generar un impacto emocional. Más que intervenciones individuales. Creo que intervenciones individuales en demencias moderadas a graves son más de este tipo porque las habilidades de autocuidado cada vez se van perdiendo más. Gracias. Sí, gracias. Doctor, una pregunta. Ajá. Por ejemplo, en el caso hablaba en un momento como de la demencia temprana y todo esto. Puede haber, de inicio temprano, puede haber situaciones donde un paciente pueda desarrollarlo, pero ya a una edad más avanzada. Por ejemplo, yo lo pregunto porque a mi abuelo, él tiene 97 años. Y a los 95 le comentaron que como ciertas actitudes que él tenía eran por la parte de la demencia senil, si utilizaron ese término. Pero él, el doctor dijo que no había como algo que pudiéramos hacer, bueno, así se lo dijo a mi mamá, porque ya no se le alcanzaría como a desarrollar la demencia. Y han pasado 2 años, pero nosotros sí hemos visto que como ha ido deteriorando, pues, por ejemplo, si antes hablaba, ahora sí habla, pero no de la misma manera, o sea, habla menos. El gusto por la comida, pues sí lo tiene, pero él mismo también ha dejado de hacer muchas actividades que él antes hacía. Él sí camina y todo, pero también tiene ciertas actitudes que no eran como propias de él, que han ido como surgiendo y que a nosotros pues de alguna manera sí nos han llamado mucho la atención porque antes no las hacía. ¿Qué tan cierto es esto de que sí, de que a una edad tan avanzada ya no se les alcanza como a desarrollar? Es por la parte de que, no sé, como la parte de que piensan ellos que a lo mejor por la edad ya, a lo mejor por ser muy grandes ya pueden en cualquier momento enfermar o por qué lo ponen así. Sí, la verdad es algo que debemos de cuidar mucho en medicina y específicamente en el área de geriatría y en psiquiatría. El tratar de la vejez o el envejecimiento no verlo como
como este tipo de alteraciones, verlas como algo normal. O sea, es algo que se tiene que investigar, que sí puede ser un padecimiento. En muchos casos, como veíamos, una demencia, una demencia grave, ya instaurada, es difícil, es difícil revertirla. Bueno, no hay tratamiento para revertirla o para detener su progresión. Pero tenemos que investigar ahí, no solamente como minimizar si es que estos cambios es por la vejez y punto. Porque puede haber causas, muchas causas que son reversibles. No necesariamente esto puede ser debido a los cambios en la conducta o las emociones de una persona son sinónimos de demencias. Por ejemplo, una depresión puede explicar el aislamiento, los cambios en la alimentación, cambios en el comportamiento y no necesariamente eso ser debido a una demencia. Entonces, por eso, además de la evaluación cognitiva, se tienen que evaluar muchísimas otras cosas que son, primero, descartar que no haya alteraciones de otro tipo como depresión, ansiedad, problemas de sueño, que puedan estar impactando en el funcionamiento cognitivo. Son casos, las personas muy longevas, las personas que pasan después de los 90 años y que no tienen datos de demencia, son el tipo de población que tiene menor riesgo de desarrollar demencia. Porque, como veíamos, en la gran mayoría de las personas, el envejecimiento es un factor de riesgo para desarrollar demencia. Y entonces, por eso, desde los 60, 65, va aumentando la prevalencia de demencia. Y si te fijas en las estimaciones epidemiológicas, hasta un cuarto de las personas a los 80, 85 años tienen demencia. Son pocas las personas o del grupo poblacional que pasa de los 90, pero los que llegan a envejecer más de 90 años se ha visto que tienen como una genética como protectora para no desarrollar enfermedades crónico-degenerativas y dentro de este tipo de padecimientos está la demencia. Entonces, por eso no se puede descartar así tajantemente que sea una demencia, pero sí se tiene que tratar de investigar que no sean otras causas que puedan ser tratables. Y que incluso si llegara a haber datos de demencia también sí se pueden hacer intervenciones sobre el estado de ánimo, sobre la alimentación, controlar problemas de ansiedad, problemas de sueño, que pueden mejorar en las conductas de las personas o prevenir que no vaya a desarrollar problemas de memoria de otro tipo, que siga avanzando. Muchas gracias, doctor. Doctor, sí. Ahorita, perdón, me acordé, yo tengo un caso de una persona que tiene 106 años y tiene una memoria increíble. Camina muy bien, lo único que tiene como limitación, no ve así ya, totalmente, pero la memoria es increíble, habla de fechas, nombres, su mamá murió de 136 años y digo, ahí es donde obviamente con esto comprobamos lo que usted acaba de decir del término de demencia senil. Eso no puede ser porque con este ejemplo nos damos cuenta que no todas las personas que tienen una edad mayor, podríamos decirlo, tienen demencia. Y si llegan a tener también
problemas de movilidad o enfermedades que pueden como pensarse que son sinónimo de la vejez, como incontinencia o el que las personas se depriman o que se empiecen a aislar. Eso no lo podemos ver como algo normal de la vejez. O que ya no tengan fuerza, que ya no se alimenten, que no duerman bien. Siempre hay que investigar que puede haber algo reversible o algo tratable. Doctor, ¿tiene Sí. alguna relación el temperamento con la demencia o no? No hay estudios que hayan demostrado una relación directa entre el temperamento de las personas con el desarrollo de demencia. Si el temperamento genera pues una predisposición para desarrollar cierto tipo de personalidades. Y dependiendo de nuestra personalidad, también eso impacta en nuestros estilos de vida. Entonces, yo creo que más bien el temperamento tiene una relación con la demencia más desde este otro aspecto. Que el temperamento es como una característica de un organismo que predispone a que se desarrolle cierto tipo de personalidades. Las personalidades, eso impacta en los estilos de vida, y acá los estilos de vida son los que tienen un mayor impacto sobre el desarrollo de este tipo de padecimientos. Por ejemplo, temperamentos impulsivos, muy más como lo describían anteriormente en manuales o libros de psiquiatría viejitos. Hay un grupo de pacientes que se llaman pacientes con trastornos externalizados, que son como pacientes más explosivos o más impulsivos. Y esto aumenta el riesgo de que tengan accidentes automovilísticos, de que consuman sustancias, de que tengan problemas de consumo, de que por la impulsividad también no tengan como cuidados de su salud, como en la alimentación, en el cuidar el ejercicio, que se desvelen. Entonces, eso impacta en los estilos de vida, y creo que eso tendría una mayor relación con eso. Ok, sí, ahorita se me vino a la mente eso. Gracias. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, me mandó me envié el calendario. Creo que la próxima vez que nos veríamos es el jueves 8. Y me acerco, bueno, voy a revisar ahorita los temas para ver bien como el siguiente tema. Se los mando con esta Noemí para ver si también les puedo mandar como algo que vayan revisando antes de la clase. Bueno, pues entonces nos vemos en 2 semanas, y pues gracias y que descansen. Gracias, buenas noches. Bye, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos. Bye.